Entonces es un mensaje muy ligado a lo que estuvimos estudiando la semana pasada, porque a través de Génesis 37 vamos a ver a dónde nos lleva una mente no renovada. Vamos a ver el peligro de interpretar las cosas a través de una visión distorsionada y cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús en momentos de conflicto. ¿Cómo podemos seguir a Jesús en momentos de conflicto? Que muchas veces en esos momentos lo que menos reflejamos es el carácter y las virtudes de Jesús, pero vamos a ver que en primer lugar somos llamados a seguir su ejemplo y especialmente en esos momentos. Entonces, si ya estás ahí, acompáñame a Génesis, por favor, capítulo 37, versículos del 2 al 11. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y ve marcando esas actitudes, ¿no? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La semana pasada te hablé de la necesidad que tenemos de despojarnos de la vieja naturaleza, pero no nada más es despojarnos de algo. En este caso no solamente es despojarnos de la vieja naturaleza, sino que ahora, dice Pablo, despójense de la vieja naturaleza para poder vestirse con la nueva naturaleza, una naturaleza que es creada según Dios en la verdad y en santidad, dice Pablo. Pero para poder hacer eso, para poder despojarnos de esa vieja naturaleza, es necesario renovar el espíritu de nuestra mente. Déjame repetirte esto, es lo que vimos la semana pasada, pero es sumamente importante. Para poder despojarnos de la vieja naturaleza, es necesario renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque sin la renovación de nuestra mente, una mente unida, alineada y que va en la misma dirección a la mente y al sentir de Jesús, lo más seguro es que terminemos interpretando cada situación a través de la cual atravesamos en la vida a partir de nuestras propias experiencias pasadas, que terminemos interpretando las situaciones por las que atravesamos en la vida a través de nuestras emociones o de las expectativas que hayamos generado. El problema con esto es que una mente no renovada genera en nosotros una visión distorsionada. Déjame repetirte esto.
una mente no renovada genera en nosotros una visión distorsionada. ¿Qué significa esto? Déjame darte un ejemplo para tratar de explicarlo mejor. Pero alguna vez, ya sea por curiosidad, por travieso, por ocioso, pero alguna vez te has puesto unos lentes que no ocupas o con una graduación que no es la graduación que tus ojos necesitan. Recuerdo que cuando era chiquito agarraba los lentes de mi abuelita y me los ponía, ¿no? Y todo se veía bien distorsionado. Tenía su placa dental y no, esa no me la ponía. ¿No? Pero cuando éramos niños tendíamos a hacer cosas como esas, agarrar los lentes de alguien mayor, ponérnoslos para ver cómo se veía, ¿no? Y recuerdo que teníamos un compañero en la primaria que la graduación de sus lentes era tan grande que las cosas se veían al revés, ¿no? Se te veían unos ojotes de Armando Hoyos, ¿no? Pero las cosas se veían al revés. Ahora, ponerte unos lentes que no ocupas, aunque no te quitan la capacidad de ver, sigues viendo, sí se vuelve un elemento que no te permite ver las cosas como realmente son. Porque o las vemos borrosas, o las vemos más grandes o más pequeñas de cómo realmente son, o las vemos más cerca o más lejos de lo que realmente están. Porque con esos lentes que no son los adecuados para tus ojos, la visión se distorsiona. Ahora, ¿qué pasaría si tratamos de hacer nuestra vida diaria, nuestras cosas cotidianas, con unos lentes que distorsionan nuestra visión? ¿Qué pasaría? ¿Sabes qué? Yo no ocupo estos lentes, pero creo que se me ven bien, me los voy a poner. Imagínate eso. ¿Qué pasaría? Sería un caos, ¿no? Nos estaríamos tropezando con todo, andaríamos tirando todo, golpeándonos con las cosas por no poder calcular la altura o la distancia a la cual se encuentran las cosas. Aún nuestro propio cerebro trataría de compensar esa distorsión, provocando un agónico dolor de cabeza en nosotros. Porque nuestro cerebro estaría diciendo, hey, aquí hay algo mal. Aquí esto no se ve como debería de ser. Vamos a regular, vamos a hacer lo que sea necesario y terminaríamos con un dolor de cabeza. Entonces quiero que medites en esto, porque cuando no somos intencionales en renovar nuestra mente, aunque no perdemos la capacidad de observar la realidad, aunque no perdemos la capacidad de observar los hechos, sí perdemos la capacidad de discernir el origen y el propósito de las situaciones o los momentos que se van presentando en nuestra vida. Perdemos la capacidad de discernir el origen y el propósito de cada cosa que se va presentando en nuestra vida. Y al igual que en un plano físico, sin este discernimiento, nuestra vida termina envuelta en un caos constante, en donde nos estamos tropezando con el afán, donde nos estamos tropezando con la ansiedad. Al no poder discernir el origen y el propósito de las cosas, terminamos golpeándonos con la frustración, con el resentimiento, con la ira y con cualquier otra cosa parecida a esta. Entonces, este es el primer punto de hoy. Una mente no renovada, es decir, una mente no alineada y unida a
la mente y al sentir de Jesús genera en nosotros una visión distorsionada. Genera en nosotros una visión distorsionada. Y es aquí donde la historia que acabamos de leer se vuelve relevante y algo que tú y yo necesitamos considerar. Porque si te fijas, la primera parte de esta historia es un claro ejemplo de cómo vemos la vida y de cómo terminamos viendo a otros cuando nuestra mente no ha sido renovada y nuestra visión está distorsionada. Y dice el texto que los hermanos de José lo aborrecían, uno, por ser el que iba y le decía a su padre todo lo que sus hermanos hacían. Todo lo que sus hermanos decían, todos los lugares a donde sus hermanos iban y se metían, dice el texto, José iba y se lo informaba a sus padres. Pero también lo aborrecían por el hecho de que José había nacido en la vejez de su padre, y entonces al ser el último, al ser el pilón, como decimos aquí en México, José le tenía un cariño, Israel o Jacob le tenía un cariño especial. Entonces, pero una vez que él cuenta los sueños que Dios le dio, estos sueños que Dios le dio, dice el texto que la raíz de envidia, la raíz de resentimiento, la raíz de desaprobación crece y envuelve sus corazones con mucha más profundidad y fuerza que antes. Y esto es súper profundo, porque heridas no sanadas, ojo con esto, heridas no sanadas, conflictos no resueltos, divisiones no cerradas, siempre nos dejan vulnerables a la posibilidad de un mal mayor. Siempre. Heridas no sanadas, conflictos no resueltos, divisiones no cerradas, siempre nos van a dejar vulnerables a la posibilidad de un mal mayor en nuestra vida. El apóstol Pablo lo dice así en Efesios 4, 26 y 27. Dice Pablo, enójense, está bien, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. ¿Te das cuenta? Enójense, pero no pequen. Reconcíliense. Si se van a enojar, entonces busquen la manera de solucionar el conflicto antes o lo más pronto posible. Esta forma de decir antes de que el sol se ponga es una forma figurativa o poética de decir lo más pronto posible. Traten de arreglar el conflicto y no den lugar al diablo. No dejen que la maldad crezca. ¿Por qué? Porque una mente no renovada y una visión que está distorsionada hará que un corazón que ha sido herido se incline con facilidad a expresar su dolor hiriendo a otros. ¿Te das cuenta? Una mente no renovada y una visión distorsionada hará que un corazón que ha sido herido se incline fácilmente a manifestar ese dolor hiriendo a otros. Una mente no renovada y una visión que está distorsionada hará que un corazón que ha sido golpeado por el menosprecio se incline con facilidad a expresar su dolor buscando y señalando fallas y errores en cualquier otra cosa o en cualquier cosa que otros hagan.
Una mente no renovada y una visión distorsionada hará que un corazón que ha sido herido por el golpe de la humillación se incline con facilidad a expresar su dolor criticando, minimizando o desechando fácilmente a otros. ¿Te has topado con gente así? Y muchas veces la persona ni siquiera es que quiera ser así, o no se da cuenta que es así. Es que le puede servir todo un manjar delicioso, ¿no? Y lo prueba y es, yo lo hago mejor, ¿no? Yo conozco unos tacos que están mejor. Y de todo se queja y todo critica y todo señala y a todo le encuentra ese puntito negro en el arroz. Y es esto. Es que está expresando el dolor que siente por haber sido herido anteriormente. Porque una mente no renovada distorsiona la visión, provocando que el corazón herido use su dolor como un arma contra los demás. Y esto es súper fuerte. Use el mismo dolor que está sintiendo como un arma con el que va y ataca a los demás. Y Santiago nos da un panorama muy claro de lo que es esto. Mira cómo lo dice Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? No es lo que hay en su interior lo que provoca todas estas cosas. ¿Te das cuenta? Porque una mente no renovada y una visión que está distorsionada nos hace ver a otros como amenazas, nos hace ver a otros como aquellos sobre los cuales tenemos que descargar el dolor que está produciéndonos una herida. Y perdón por el ejemplo, pero hace un tiempo a mi perrita, a Cian, se lastimó la cola. Bueno, creo que la lastimé yo sin querer jugando, le jalé la cola y pues sin querer. Como dicen, papá ausente trauma, papá presente traumatismo. Entonces yo no me di cuenta que le había lastimado y me acerqué a acariciarla, pero yo creo que la acaricié donde le dolía, ¿no? Y su reacción fue tirarme la mordida, pero obviamente no me quería lastimar, simplemente fue como, hey, aguas, una zona sensible, una zona donde me duele, una zona en la que estoy lastimada. Y su reacción fue esa. Y entendí este principio, ¿no? Un corazón herido se va a inclinar a expresar su dolor tratando de morder, entre comillas, a otro, diciendo, hey, aquí me duele, ten cuidado porque esto está fresco todavía en mí y duele. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Una mente no renovada y una visión distorsionada nos hace ver a otros como amenazas o como aquellos sobre los cuales descargar el dolor que produce una herida. Solo una mente unida y alineada a la mente y al sentir de Jesús nos dará el discernimiento necesario para dejar de reaccionar desde nuestras heridas y poder hacerlo desde la gracia.
transformando esos campos de batalla de los que habla Santiago, cambiar esos campos de batalla en terrenos de amor, de paciencia, de perdón, de compasión y este tipo de cosas de las cuales la Escritura nos habla. Por eso te decía la semana pasada, hablar del amor o entrar al terreno del amor vestidos de la vieja naturaleza va a ser algo frustrante. Va a ser algo que vamos a ver imposible. Va a ser algo que no nos va a interesar escuchar o tratar de hacer. Porque la Escritura nos llama a cambiar los terrenos de guerra, los terrenos de conflicto, por terrenos donde el amor, la gracia, la compasión, la misericordia, el perdón incondicional se presenta. Y es algo que no podemos hacer, vestidos con esa vieja naturaleza. Es algo que no podemos llevar cuando seguimos llevando ese traje de la vieja naturaleza. Entonces, de acuerdo a la historia de José y sus hermanos, ojo, de acuerdo a la historia de José y sus hermanos, el problema no eran los sueños que José tuvo. Esos sueños ni siquiera venían de él. Esos sueños no era algo que José soñó porque una noche antes se había echado unas quesadillas con suadero bien grasosas y entonces, no. Eran sueños que Dios había puesto en él para anticipar lo que iba a suceder y cómo José iba a ser puesto en un lugar a través del cual Dios haría su voluntad para salvarlos a ellos, pero también salvar a todo el pueblo. Y es interesante, porque en lugar de buscar la dirección de Dios, ojo, esa herida que los hermanos de José tenían, en lugar de llevarlos a buscar la dirección de Dios, en lugar de llevarlos a buscar cuál era el significado de esos sueños, dieron lugar a la envidia, dejaron que los celos crecieran, dejaron que la oposición hacia su hermano se hiciera mayor. Porque cuando una mente no ha sido renovada y una visión está distorsionada, se pierde la capacidad de discernir que lo que Dios hace siempre es para su gloria y para nuestro bien. Cuando enfrentamos las cosas a través de una visión distorsionada, perdemos de vista que Dios siempre está actuando, que Dios siempre está haciendo algo y que lo que Él hace es en primer lugar para su gloria, pero también para nuestro bien. Dice Pablo en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque Dios no desaprovecha ninguna circunstancia, ninguna situación por la cual atravesamos para moldear de nuestro carácter algo que necesita ser moldeado. Siempre. Entonces quiero que medites en esto, porque el problema no eran los sueños. El problema no era que Jacob hubiera decidido mostrar preferencia por José. El problema no era la túnica. El problema es que esa mente renovada distorsionó su visión, empujando su corazón herido, empujando su corazón lastimado a interpretar los sueños de José como una amenaza personal y a ver a su hermano como un enemigo
del cual tenían que deshacerse. ¿Te das cuenta? El problema no es nuestro entorno. El problema no son las circunstancias. El problema no es la presión. El problema no es la gente a mi alrededor, si me llevo bien o me llevo mal con ella. El problema es cómo estás viendo, bajo qué mente estás viviendo y bajo qué visión estás interpretando las cosas por las cuales hoy estás atravesando. Entonces, pregunta, pero ¿hay alguna situación que hoy estás viviendo y que reconoces o puedes reconocer que la estás interpretando desde una mente no renovada y una visión distorsionada? ¿Puedes identificar algo o alguien a quien estás viendo a partir de una herida? Y entonces te lleva a verlo como un enemigo, como alguien sobre el cual descargar todo ese dolor que una herida pasada te provocó, una situación a través de una visión distorsionada que te hace verla como una amenaza personal. ¿Cómo estás enfrentando tu vida hoy? Y si te soy honesto, renegué con Dios. Tú sabes que yo soy así. Y me presento delante de Dios y me quejo y le digo y me peleo, ¿no? Y vas a decir, pues qué irreverente eres. Pues Dios me ama con mi irreverencia. Yo le decía a Dios, ¿pero qué no ves? ¿No te importa? Y la respuesta de Dios fue, sí me importa y sí veo, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir quejando? ¿Vas a seguir renegando? ¿Vas a seguir tomando todas las cosas como hasta hoy las has estado tomando? ¿O vas a permitir que mi bien forme algo hermoso en ti? Y mira, la consecuencia de esto, la consecuencia de que los hermanos de José interpretaran la situación, interpretaran los sueños desde una visión distorsionada y lo vieran como una amenaza, como un ataque personal de José hacia ellos, provocó que gente que se tendría que estar amando, gente que se tendría que estar protegiendo, gente que tendría que estar unida, ahora estaba envuelta en una mezcla de odio, de celos, de resentimiento, de injusticia, de preferencias, de envidia, de ira. Y quiero que notes esto, porque se había vuelto tan profundo el resentimiento y el rencor en los hermanos de José hacia él, que odiarlo y aborrecerlo simplemente ya no era suficiente. Ya era tanto el odio, tanto el sentimiento de, ¿cómo se dice? Aborreción, ¿no? ¿Verdad? Aversión, aborrecimiento, que ya tenemos que buscar otra forma. Esto ya no nos está dando resultado. Porque heridas no sanadas, conflictos no resueltos, divisiones no cerradas, siempre nos dejan la posibilidad a un mal mayor en nuestra vida.
Y quiero que medites en esto, porque el problema de una mente no renovada y una visión distorsionada, además de robarnos la capacidad de discernir el origen y el propósito de cada cosa por la que pasamos en la vida, también, y este es el segundo punto, una mente no renovada y una visión distorsionada hace que perdamos la capacidad de discernir el peligro que hay en el pecado. Y creo que esta es la parte también fuerte, nuestra responsabilidad ante Él. No solo nos lleva a perder el peligro, no solamente nos lleva a perder la capacidad de discernir el peligro que hay en el pecado, pero también a perder la responsabilidad que tenemos delante de Él. Y ojo con esto, porque cuando perdemos la capacidad de discernir nuestra responsabilidad ante el pecado, entonces comenzamos a verlo como algo que podemos justificar, comenzamos a verlo como algo que podemos minimizar o simplemente ignorar. Porque si yo no soy responsable de esto, ¿qué me importa? Y cuando dejamos de responsabilizar nuestro propio pecado, también perdemos el sentido de culpa y de arrepentimiento por lo que hacemos. Si me ayudas con la siguiente lámina. Cuando dejamos de responsabilizarnos de nuestro propio pecado, perdemos también el sentido de culpa y de arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, entonces comenzamos a perder la sensibilidad del daño que el pecado genera en nosotros mismos y que genera en otros, volviéndonos vulnerables a que cualquier clase de maldad nos termine dominando, como lo dice Pablo en Efesios 4:19, que fue un versículo que estudiamos la semana pasada. Dice Pablo: después de que perdieron toda sensibilidad, cometieron con avidez, con deseo, con locura, toda clase de pecado, de impureza. ¿Te das cuenta? Cuando dejamos de responsabilizarnos por nuestro propio pecado, perdemos de vista el daño que genera, y cuando perdemos de vista el daño que genera, entonces perdemos toda sensibilidad del pecado. Y eso nos lleva a caer en cualquier clase de impureza. ¿Te das cuenta? Y es interesante que la historia de José y sus hermanos es un reflejo justamente de esto. Mira lo que dicen los siguientes versículos del 12 al 20. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle, echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Matémosle, ¿no? Ya no era suficiente con aborrecerle, ya no era suficiente con envidiarle, ahora hay que matarlo. Y no lo sé, pero cuánto rencor, cuánto resentimiento, cuánta amargura debe tener alguien en su interior para llegar a este punto.
cuánta falta de sensibilidad tiene que haber en el corazón de alguien para terminar diciendo y planeando y buscando la manera de convencer a otros para llevar a cabo esa acción. ¿Te das cuenta el peligro que es el que vivamos con una mente no renovada y una visión distorsionada? ¿Te das cuenta hasta dónde una herida no sanada, un conflicto no resuelto, una división no cerrada a tiempo puede llevarnos? Y yo sé que quizás estás pensando en, Quique, o sea, sí, pero yo no voy a ir a matar a nadie, ni voy a planear con alguien matar a alguien. Gracias a Dios por eso. El otro día escuchaba a un predicador decir que por la gracia de Dios, por la mera gracia de Dios, no cometemos la maldad que somos capaces de hacer. O sea, si no fuera por su gracia, ¿quién sabe realmente qué cosas haríamos o no haríamos si Dios retirara su gracia? Aún su gracia nos frena de llegar a puntos como estos. Y yo sé que seguramente estás diciendo, no voy a matar a nadie, y sí, seguramente no. Pero el problema no es lo que haces o lo que dejas de hacer. Porque la semana pasada vimos que quien ha recibido genuinamente el mensaje del Evangelio, quien genuinamente ha recibido salvación, unir y alinear su mente a la mente y al sentir de Jesús, deja de ser una opción para convertirse en una prioridad intencional. Si tú genuinamente has recibido el mensaje del Evangelio, entonces en tu corazón hay un anhelo por unir y alinear tu mente a la mente de Cristo. De que tu mente, como dice Pablo, de que tu mente se convierta en la mente de Cristo. Si genuinamente has recibido el mensaje del Evangelio y caminas en una relación sana y creciente con Él, entonces el anhelo de tu corazón es que haya menos de ti y más de Cristo en ti. Si genuinamente has recibido el mensaje del Evangelio y caminas en una relación sana con Él. Y este es el tercer punto. Solo cuando interpretamos las cosas a partir de la mente de Cristo es cuando tenemos la gracia para verlas como Él haría, permitiéndonos seguir su ejemplo. Pero cuando dejamos que sea su mente la que gobierne nuestra vida, entonces vamos a poder interpretar cada cosa como Él la vio. Y entonces poder seguir su ejemplo. Y mira lo que dice Primera de Pedro sobre el ejemplo que hemos sido llamados a seguir. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Y ustedes fueron llamados para esto. Y muchas veces te preguntas, ¿cuál es mi llamado en la vida? Aquí está. Fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio ejemplo. ¿Para que qué? Sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Versículo siguiente. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Versículo 25, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros, muertos ya al pecado,
despojados de la vieja naturaleza, vivamos para la justicia. Por sus heridas, dice Pedro, fueron ustedes sanados. Cuando maldecía, dice Pedro, Jesús no respondía con maldición. Cuando sufría, no respondía con amenazas. ¿Estás siguiendo el ejemplo de Jesús en el conflicto? Y te repito, obviamente todas las prédicas son para mí, pero si había una prédica para mí, esta era la prédica para mí. Y sabes, sí, y aquí fue donde empezó mi pelear con Dios, ¿no? Porque sí, seguramente hay gente que en el transcurso de la vida nos ha ofendido. Sí, definitivamente. Gente que en el transcurso de nuestra vida nos ha menospreciado. Gente que de alguna manera nos ha golpeado con el peso de la humillación. Y sí, eso duele. Y era lo que yo le decía al Señor. Señor, eso ha dejado marcas en mi corazón y en su momento dolieron, y hay cosas que hasta el día de hoy me siguen doliendo. Sí. Y seguramente tú también te has enfrentado con eso. Y la Escritura no nos llama a ignorarlo, a minimizarlo o a hacerte el macho valiente, pecho plateado, peludo. No. Porque aún mismo Jesús, aún Pedro reconoce que Jesús mismo sufrió y que fue amenazado y que fue humillado y que fue golpeado por el peso del abandono de aquellos que deberían de estar con él. Sí, pero esa es nuestra esperanza. Por sus heridas fueron ustedes sanados. De manera que ya no tenemos que reaccionar ni responder desde nuestro dolor, sino desde una visión alineada y a la verdad de Dios y de su justicia. Una visión que, aunque no nos roba la capacidad de ver la realidad, no nos roba la capacidad de ver los hechos, esa visión sí nos permite venir y entregar delante de Él la ofensa y la herida, como dice Pedro. Si me ayudas a regresar al versículo anterior. Una visión renovada en Cristo, aunque puede ver la ofensa, aunque puede ver la herida, aunque siente el peso del daño que han generado en él, hace esto: remite su causa al que juzga con justicia. Y una vez que hemos traído ese dolor ante Él, podemos responder entonces bajo el dominio propio, bajo el amor, bajo el perdón, bajo la reconciliación y la restauración que Jesús nos modeló y que somos llamados a seguir como ejemplo. Pero mientras no aprendamos a hacer esto, mientras no renovemos nuestra mente, nuestra visión no sea restaurada y no aprendamos a traer las cosas al que juzga justamente y con justicia, vamos a estar perdidos. Y quiero terminar con la frase de este hombre, Ken Sandel. Escribió un libro que se llama Pacificadores, y en este libro él escribió lo siguiente: el conflicto no es un accidente, no es un accidente, es una herramienta de Dios para que pongamos a prueba nuestra nueva naturaleza. ¿Quieres saber si te has despojado de tu vieja naturaleza y estás viviendo desde la nueva naturaleza que Dios te dio?
conflicto no es un accidente, es una herramienta de Dios para que pongas a prueba tu nueva naturaleza.